Hola, buenas. En este tutorial vamos a crear una animación para un reel como los que usa Undercircle FX. Este estilo de motion graphics minimalista lo podemos ver también en las cuentas de Dancoe, Adosmin, etc. y se están haciendo muy virales últimamente. Y hoy te voy a mostrar algunas de las técnicas de animación que necesitas conocer para crear tu propio reel viral animado y despegar en redes sociales. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a hacer. Si aún no has alcanzado las 6 cifras, deja de preocuparte por conseguir el negocio perfecto. Simplemente elige uno. Lo que realmente importa es lo que puede suceder después. Pues empezamos con el tutorial. Lo primero, vamos a importar estos dos audios. Os voy a dejar un enlace por si los queréis descargar y seguir el tutorial conmigo. Los vamos a meter dentro de una carpeta. Y vamos a crear otra para las composiciones. Y ya que estamos, vamos a crear la primera. Esta se va a llamar Cubo 3D Stroke de 1000 píxeles por 1000 píxeles a 30 fotogramas y con 15 segundos de duración suficiente. Vamos a activar la cuadrícula para que nos sirva de guía. Y ahora con clic derecho vamos a crear una capa de forma. Esta se va a llamar referencia. Y le añadimos un rectángulo y un stroke. Y ahora aquí el tamaño del rectángulo se lo vamos a poner en 440. Que se queda justo ahí, ajustado a la cuadrícula. Ahora con clic derecho vamos a crear un sólido de 1000 por 1000 y el color pues negro. Y a este sólido le vamos a poner un efecto que se llama stroke. Trazo si tenéis el After Effects en español. Vale, y lo vamos a pasar por debajo de la capa de referencia. Y a esta le vamos a bajar un poquito la opacidad. Por ahí. Y ahora con esta capa seleccionada, venimos a por la herramienta rectángulo. Y vamos a crear una máscara. Bueno, antes de empezar a hacer la máscara, tenemos que venir aquí a vista y asegurarnos de que ajustar a cuadrícula está activado. Ahora sí, nos ponemos aquí en este vértice y vamos a crear una máscara como esta. La capa de referencia ya la podemos eliminar y la cuadrícula desactivarla. Y ahora aquí en el sólido tenemos que elegir, aquí donde pone ninguno, tenemos que elegir máscara. Máscara 1, que es la que tenemos aquí. Ahí está. El grosor se lo dejamos en 2 y la dureza se la ponemos en 100. Y aquí vamos a cambiar a transparente. ¿Vale? La vamos a convertir también a 3D. Y ahora con control D la duplicamos. Y a la copia la tenemos que poner el punto de ancla aquí en la parte derecha. Lo podemos hacer bien con la herramienta Pan Behind y con la casilla de ajuste activada. Y ahí se queda pegado. O también con el script este gratuito de Animation Composer. Desplegamos la rotación y aquí en el eje Y le vamos a poner 90 grados. De nuevo con control D la duplicamos. Bueno, y antes de rotarla, tenemos que cambiarle el punto de ancla a esta parte. Ahora sí, le ponemos aquí 180 grados. Otra copia más, control D, y le cambiamos el punto de ancla a aquí. Y aquí vamos a poner 270 grados. Y ya tendríamos nuestro cubo 3D. Mirad, estos iconos que se ven aquí son para mover la cámara. Con este de aquí la orbitamos, con este hacemos un paneo y con el tercero hacemos zoom. Y los podemos seleccionar con la tecla C. Vamos a elegir el de orbitar la cámara. Y mirad, ya tenemos aquí el cubo 3D. Pero si nos acercamos,
Aquí podemos ver que al rotar estas aristas se ven muy finas. Bueno, llega un momento que hasta desaparecen. Y la verdad que eso queda muy feo. Para solucionar este problema, seleccionamos las 4 capas y le activamos el icono de rasterizar continuamente. Ahí lo tenemos. Ahora, por mucho que lo rotemos, estas aristas siempre van a tener el mismo grosor. Y esta es una de las razones por las que hemos hecho este cubo con el efecto stroke y no con capas de forma para no tener este problema. Venga, seguimos. Nos venimos de nuevo a la carpeta de las composiciones y vamos a crear la principal. Esta va a ser de 1080 por 1920. Formato vertical, que son las dimensiones de un reel de Instagram. A 30 fotogramas y con 15 segundos sobra. Y aquí en esta composición, lo primero que vamos a hacer va a ser clic derecho y crear una capa de forma. Y a esta le vamos a añadir un rectángulo, un stroke y un relleno. A ver. Vale, sí. El relleno lo ponemos por abajo del todo. Por debajo del stroke. Y este con un grosor de 2 píxeles sobra. Y ahora aquí en Rectangle Path desplegamos y desactivamos esta cadena. Y en el eje Y le ponemos una altura de 150 píxeles. Ahí está, perfecto. Ahora con la capa seleccionada le vamos a añadir un repetidor. Y tenemos que hacer aquí algunos ajustes. Aquí en transformar le vamos a poner que esté una de la otra a una separación de 125 píxeles. Y para hacer el efecto que veíamos en el ejemplo, que 3 rectángulos salen hacia la derecha y otros 3 hacia la izquierda, fijaros, porque si yo muevo aquí, solo se mueven estos dos y este se queda quieto. Le voy a poner 125 como estaba. Y aquí vamos a hacer 6 copias. Bueno, pues el truco está en mover aquí el desplazamiento. Fijaros, si le ponemos -1, -2, y ahora con la tecla control presionada y las flechas del teclado, vamos a poner -2,5. Y se nos queda justo a la mitad. Y ahora si movemos este valor, ya podemos hacer la animación que veíamos. De momento lo dejamos como estaba, en 125. Y nos vamos a poner aquí en el segundo 1,25. Con control mayúscula y la tecla D cortamos la capa por ahí. Y este trozo que nos ha quedado aquí, con control D lo duplicamos. Y a este le vamos a quitar el relleno. Y al de abajo le vamos a quitar el stroke. De manera que tenemos estas 6 formas por aquí y estas por aquí. Vale, pues ahora estando aquí al inicio de la línea de tiempo, seleccionamos esta de aquí abajo, que le vamos a cambiar el nombre. A esta le vamos a poner relleno. Y ya está, stroke. Vale, pues seleccionamos esta capa y con la herramienta rectángulo y activando este icono, vamos a hacer una máscara. De momento la ponemos por ahí. Con la tecla M desplegamos las opciones de máscara. Y aquí al inicio de la línea de tiempo marcamos un keyframe en Max Path. 1, 2, 3. 3 cuadros hacia adelante. La vamos a animar de esta manera. 1, 2, 3. Bueno, y vamos a ir haciendo lo mismo hasta que revelemos todos los rectángulos. Cada 3 cuadros movemos la máscara de esta manera.
el último, 1, 2, 3, y esto lo ponemos por ahí. Y ahora en estos keyframes que se han generado, con clic derecho vamos a elegir Toggle Hold Keyframe. Y para que no vaya tan rápido, nos vamos a poner justo aquí donde las hemos cortado. Y con la tecla Alt presionada, vamos a tirar del último hasta que se quede justo ahí debajo. Y ya tenemos esta animación. Lo único que quedaría es cambiarle el relleno a color blanco. Y esta de aquí igual. Perfecto. Venga, nos ponemos ahora en esta capa y vamos a desplegar las opciones del repetidor. Nos ponemos justo aquí en el corte y marcamos un keyframe aquí en posición, donde antes pusimos 125 píxeles. Nos movemos un poquito hacia adelante, aquí en el 210, vamos a hacer que las formas se junten un poquito, vamos a poner 110, para crear el efecto de anticipación antes de que las formas salgan despedidas hacia los lados. Y ahora vamos a ir hasta el 305. Como digo algunas veces, le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, son los que mejor me han funcionado. Aquí le vamos a poner un valor de 1300. Y estos tres keyframes con F9 los suavizamos. Y aquí en el editor de gráfico pues le vamos a dar un poquito de forma a las curvas. Esta por ahí y esta por ahí. Vale, perfecto. Ahí está. Bueno, a estos de aquí también le podemos dar un poquito de forma aquí a la curva. Un pelín por ahí y otro poquito por ahí. Tampoco mucho. Ahí puede valer. Vale, mejor. Nos vamos a mover hacia adelante y nos vamos a poner aquí en el 820, 819 por ahí. Y estos tres keyframes, control C, control V, y los pegamos ahí. Y con clic derecho venimos a Keyframe Assistant y les invertimos la velocidad. Para que ahora en lugar de salir, entren de nuevo en la composición. Pero este de aquí lo vamos a hacer lineal. Con la tecla control presionada hacemos aquí un clic. Y este de aquí con F9, bueno, los dos, volvemos a presionar F9 y le vamos a dar un poquito de forma aquí a la curva. Nada, un poquito. Por ahí. Y estos, pues ahí. Vale, genial. Vamos a empezar a animar el cubo. De momento estas tres capas las desactivamos. Y ahora vamos a traer el cubo 3D. Lo vamos a poner por aquí. Y para que no se vea así de plano, fijaros, tenemos que activar el icono de rasterizar continuamente. Ahí tenemos el cubo. Y ahora con clic derecho vamos a crear una cámara. Esta cámara va a ser de 80 milímetros y de 2 nodos, venga. Y lo que quiero conseguir ahora es crear una perspectiva isométrica de este cubo. Y he visto en otros tutoriales que lo hacen de la siguiente manera. Aquí en Transform, en la posición le ponen menos 10.000. Y aquí en Camera Options,
en el zoom le ponen 10.000. Y ahora con clic derecho creamos un objeto nulo. También lo vamos a hacer 3D. Y con la herramienta de ajuste activada lo vamos a mover aquí en el eje X. Y se nos queda pegado justo en el centro del cubo. Ahora esta cámara la vamos a vincular a él. Y con la tecla R vamos a desplegar la rotación. Y aquí en orientación, lo que he visto en otros tutoriales es que le ponen 45, aquí le ponen 36 y en este valor de aquí 30. Y realmente sí que tenemos una perspectiva isométrica del cubo. Pero había una cosa que no me acababa de gustar. Por ejemplo, estas aristas de aquí deberían de cruzarse unas con otras. Eso lo vamos a arreglar de esta manera. Aquí donde pone 36, con la tecla control presionada y la flecha del teclado, vamos a ir bajando y lo vamos a dejar en 35,3. Bueno, esto ya lo tendríamos solucionado, pero aún hay otra cosa que no me terminaba de gustar. Fijaros, voy a activar las reglas y voy a poner una por aquí. Y como podéis ver, estas aristas no están totalmente en perpendicular. Aquí ya está tocando a la línea guía y aquí todavía le falta un poco. Entonces lo que se me ocurrió para solucionar este problema es lo siguiente. Aquí en lugar de poner menos 10.000, puse menos 80.000. Y aquí en el zoom, en lugar de 10.000, puse 75.000. Y ahora, fijaros, que está muchísimo mejor. Ahora ya está totalmente en vertical. Esa arista y esta de aquí también. Que es justo lo que quería. ¿Vale? Venga, pues dicho esto, seguimos. Vamos a seleccionar estas tres capas y las vamos a poner que empiecen en este punto. Por ahí. Ahora aquí en la cámara desplegamos y vamos a marcar un keyframe en zoom. Y 60 cuadros hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a marcar otro. Y en este primero vamos a poner el zoom en 0. Ahora este de aquí con F9 lo suavizamos y le vamos a dar de esta forma a la curva. Vale, perfecto. Venga, perfecto. Nos vamos a ir ahora hasta el segundo 7.14, 7.15, por ahí. Y estos dos keyframes, control C, control V, y los copiamos. Y de nuevo con clic derecho le vamos a invertir la velocidad. Para que ahora, en lugar de que entre el cubo, se vaya otra vez hacia el fondo. Perfecto. Venga, seguimos. Nos vamos a poner ahora aquí en el segundo 3.5, 3.4, por ahí. Seleccionamos el nulo y vamos a marcar un keyframe en rotación Z. Y ahora en el 5.15, 5.16, por ahí, le vamos a poner que dé una vuelta, pero en lugar de poner aquí un 1, vamos a poner -1 para que rote hacia ese lado. Vale, perfecto. Ahora 5 cuadros hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5. Seleccionamos este keyframe, control C, control V y lo pegamos. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Control C, control V y lo volvemos a pegar. Aquí cuando llega a este punto,
a este keyframe de aquí, lo que quiero es que se pase un poquito la rotación. Entonces aquí le vamos a poner... Esto lo podemos hacer con las flechas del teclado. Os tiene que aparecer así, -1, -10. Y ahora en este de aquí, al contrario, si lo hemos rotado 10 grados más, pues aquí le vamos a poner -350. Con esto vamos a crear el rebote que hace el cubo cuando se queda parado. Vale, estos dos keyframes con F9 los suavizamos. Y este de aquí también. F9. Y aquí le vamos a dar una influencia de 63%. Todo esto lo dejamos como está. A ver qué tal se ve. Vale, perfecto. Ahora justo aquí, donde termina la rotación, vamos a seleccionar la capa del cubo y con control mayúscula y la tecla D la vamos a cortar por ahí. Y aquí en el nulo vamos a marcar rotación X y rotación Y. Y nos vamos a mover un poquito hacia adelante. Nos venimos aquí al 729, 730. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es centrar otra vez el cubo a la vista de la cámara. Y eso lo vamos a hacer aquí. En este valor le vamos a poner 35,3. Que son justos los que le pusimos aquí. Y ahora en rotación Y le vamos a poner 45 grados. Seleccionamos todos estos keyframes, los suavizamos con F9 y le vamos a dar esta forma a la curva. Lo podemos hacer desde aquí o en editar gráfico de velocidad. Eso es por ahí y estos dos por aquí. Que realmente es prácticamente lo mismo. Nos quedaría una curva como esta. Genial. Vamos a hacer una vista completa de todo, a ver qué tal se ve. A ver que active estas capas también. Estos keyframes de aquí los podemos mover un poquito hacia la derecha para que no se junten con el cuadrado cuando se está yendo hacia atrás. Por ahí está perfecto. Vale, genial. Ahora por aquí, en esta parte más o menos, por aquí, cuando solo se ven 4 rectángulos aquí en la mesa de trabajo, esta capa, control mayúscula y la tecla D, la vamos a cortar por ahí. Y esta de aquí, con control D, la duplicamos. Y a la de arriba le vamos a dejar solo el stroke. Y a esta de abajo la dejamos solo con el relleno. Fijaros. A ver. Esta solo tiene el relleno y esta de aquí solo el stroke.
¿vale? Pues vamos a dejar de momento solo estas dos capas. Y nos vamos a mover un poquito hacia adelante. Y aquí en esta parte más o menos, a esta capa, vamos a seleccionar la herramienta rectángulo y le vamos a hacer otra máscara. Acordaros que tenemos que activar este icono. Y de momento lo vamos a hacer de esta manera. Venimos aquí a las propiedades y activamos un keyframe. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros más adelante vamos a poner esta parte de la máscara aquí y esta por aquí. De nuevo, 5 cuadros más adelante podemos seleccionar toda la máscara y con la tecla control presionada moverla así de esta manera. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. En este punto seleccionamos la máscara entera y ya la sacamos de plano. Y estos keyframes de aquí, con clic derecho, vamos a elegir Toggle Hold Keyframe. Vale. Y ahí terminan como veíamos en el ejemplo. Pero quizá le vamos a dar un poquito más de tiempo. Seleccionamos los 4 y con la tecla Alt presionada vamos a tirar del último y lo movemos pues por ahí más o menos. Y ahora tenemos que hacer algunos ajustes. Aquí se ve bien. Fijaros, en esta parte ya no, pues no pasa nada. Seleccionamos estos dos vértices de la máscara y la ponemos por ahí. Nos movemos con las flechas del teclado. Ahí se ve bien. Y ahí también se ve bien. Aquí hay un punto. Este de aquí. Lo vamos a poner ahí. Y este un poquito hacia la derecha. Vale. Aquí se ve perfecto. Venga, seguimos. Vamos a poner el audio a ver qué tal se ve con la voz. Si aún no has alcanzado las 6 cifras, deja de preocuparte por conseguir el negocio perfecto. Simplemente elige uno. Lo que realmente importa es lo que puede suceder después. Y vamos a poner también la canción. Con la tecla L 2 veces desplegamos las ondas de audio. Y yo esta, como ya la he escuchado unas cuantas veces, quiero que empiece en este punto de aquí. Cada uno puede poner la canción que quiera. Ir el negocio perfecto. Yo quiero que empiece desde aquí. Vale, entonces con control mayúscula y la tecla D la voy a cortar por ahí. Y este trozo lo voy a poner aquí al principio. Y de momento voy a desactivar el audio. Vamos a ver la animación solo con la música. Aquí con la tecla N cortamos y con clic derecho Trim Come to Work Area. Venga, que esto se ve genial. Lo que sí vamos a hacer es aquí desplegar en el audio. Y aquí en los niveles le vamos a poner -8. Para que se oiga un poquito más flojo. Alcanzado las 6 cifras, deja de preocuparte por conseguir el negocio perfecto. Simplemente.
Y si os fijáis, mirad aquí cuando se queda el cubo parado, que rebota, coincide justo con un beat de la canción. Y la verdad que todos esos detalles hacen que se vea muchísimo mejor. Y aquí al principio igual. Cuando los cuadrados estos se van hacia los lados y aparece el cubo, tiene la canción otro beat. Y la verdad que queda muy chulo. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otra cosa. Con clic derecho vamos a crear una capa de ajuste. Y a esta capa le vamos a poner el efecto que se llama invertir. Bueno, ahora no está funcionando porque tenemos que poner un fondo. Con clic derecho creamos un sólido de color negro y lo pasamos justo por debajo. Ahora este efecto para lo que sirve es para invertir los colores. ¿Vale? Vamos a desplegar aquí los keyframes de la máscara y justo aquí en el último vamos a cortar por ahí la capa de ajuste. Genial. Y nos vamos a venir más o menos por esta parte. Cuando vuelven a entrar los rectángulos, con control mayúscula y la tecla D, la cortamos por ahí. Venga, que aún nos quedan unas cosillas por hacer. Con clic derecho venimos a nuevo y vamos a crear otra capa de forma. Y a esta le vamos a añadir una elipse y un relleno, que lo tenemos aquí. El relleno de momento negro. Y el tamaño, pues más o menos se lo dejamos por ahí al 50%. Le vamos a cambiar el nombre y también el color. Y esta la vamos a poner por aquí encima del cubo, puede valer. Bueno, le vamos a cambiar el color. Es que como tenemos esta capa activada, pues nos la pinta del color contrario. Bueno, seguimos. Aquí la bola. Con la tecla S desplegamos la escala y más o menos por esta parte, antes de que empiece a salir el cubo, por aquí más o menos, vamos a marcar un keyframe y 20 cuadros o 25, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 25 cuadros más adelante marcamos otro. Y aquí en el primero la ponemos en 0. Seleccionamos los dos, F9, y le vamos a dar esta forma a la curva, que empiece muy rápido y que poco a poco vaya perdiendo velocidad. Perfecto. Ahora aquí, ya llegando al final, cuando el cubo se va hacia atrás, más o menos por esta parte, seleccionamos los dos, control C, control V y los pegamos. Y estos dos, clic derecho y le invertimos la velocidad. Pero tienen que empezar un poco antes. A ver por ahí. Vale, por ahí perfecto.
Vale, seguimos. Yo creo que esta composición ya casi que la tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es que vayan apareciendo textos sincronizados con el audio. Y eso lo vamos a hacer en una composición nueva. Esta se va a llamar texto sincronizado de 1920 por 1080. Todo lo demás como está. Y aquí vamos a copiar con control C el audio y lo vamos a pegar en esta, control V, y ahí lo tenemos. Y lo vamos a convertir a capa guía para que luego nos suene en las dos composiciones. Y un truco para escuchar lo que está diciendo es tener la tecla control presionada y moviendo el cabezal. Si aún no has alcanzado las 6 cifras, déjate de Y así podemos oír con más precisión dónde termina y empieza cada palabra. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser escribir el texto. Si aún no has alcanzado las 6 cifras, Vamos a escribir si aún no has alcanzado. Con control alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla y con control inicio lo centramos en la mesa de trabajo. Y aquí le vamos a cambiar la tipografía. Bueno, podéis ponerle la que queráis. Yo le voy a poner esta que se llama Nexa regular. Esa. si aún no has alcanzado Y justo aquí en esta parte lo voy a cortar. Y este de aquí le vamos a poner un efecto que se llama Typewriter o máquina de escribir. Con la tecla U desplegamos los keyframes y los vamos a poner justo aquí. Bueno, un poquito antes, este por aquí. Y aquí en las opciones de avanzado le vamos a poner la suavidad al 100%. Si aún no has alcanzado las 6 cifras, si aún no has alcanzado las 6 cifras, ¿Vale? Control mayúscula y tecla D cortamos por ahí. Y aquí vamos a escribir las 6 cifras. Y aquí en este espacio de aquí, fijaros, aquí hay un silencio. Pues esta capa la vamos a poner por aquí. Deja de preocuparte por conseguir el negocio perfecto. Deja de preocuparte. Deja de preocuparte. En este de aquí vamos a poner deja de preocuparte. Seguimos. Por conseguir el Ahora vamos a ir palabra por palabra. Aquí vamos a poner por. conseguir. Aquí en este de aquí, conseguir. El negocio en este. Aquí vemos que hay otro silencio, pues cortamos esta capa por aquí. A ver qué tal se ve esto. Parte por conseguir el negocio perfecto. Simplemente elige uno. Lo que Vale, aquí vamos a poner el mismo efecto. simplemente elige uno. Lo que Hasta aquí. Por ahí cortamos.
Y a este trozo le ponemos el de máquina de escribir. Con la tecla U desplegamos los keyframes. Y este lo vamos a poner un poquito antes de que termine de hablar. ¿Vale? Y le vamos a poner también, aquí en avanzado, la suavidad en 100. Simplemente elige uno. No, lo que realmente... Aquí en este silencio cortamos por ahí. Y ahora vamos a ir otra vez palabra por palabra. Es... es lo que puede suceder. Es lo que puede suceder. Es lo que puede suceder. Bueno, y con esto yo creo que ya tenemos el audio sincronizado. Vamos a echarle un ojo a ver qué tal. Si aún no has alcanzado las 6 cifras, deja de preocuparte por conseguir el negocio perfecto. Simplemente elige uno. Lo que realmente importa es lo que puede suceder después. Vale, perfecto. Nos venimos ahora a la composición principal y lo único que tenemos que hacer es poner el audio, pues, por aquí mismo. Bueno, por encima del sólido, que si no, no se ve. Y lo vamos a posicionar por esta parte. Lo voy a dejar por ahí. Y con esto ya tendríamos terminada la animación. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.